Entonces, las dos revoluciones que hubo, a mi humilde entender, centrales en el sistema capitalista que nosotros conocemos actualmente, estuvieron relacionadas con una baja violenta de costos, la revolución industrial y la revolución de los procesos. No hubo más revoluciones, a mi humilde entender, hasta aproximadamente el 2010. Los tecnólogos nos vienen analizando y amenazando con el tema de la revolución científico-tecnológica y todo esto que nos permite comunicar y que bla, bla, blum, estamos todo. Ahora, los costos de los productos, nosotros llegamos al 2003 y teníamos unos precios extraordinarios. Unos precios extraordinarios. Por eso pudimos hacer el modelo que el compañero describió muy bien y que después lo vamos a tratar de sintetizar. En el 2010 empezamos a ver que los precios, 2010, 2011, empezamos a ver que los precios que teníamos ya no los teníamos. Los que teníamos en el 2003 ya no los tenemos. Y no solo en las materias primas, sino en la manufactura. Nosotros la primera visión que tuvimos era que producto de la crisis que se había producido en el 2008 en el centro del sistema capitalista, que era esa explicación muy común que tuvieron los liberales y tuvieron los marxistas, fue la misma explicación, que la crisis del sistema capitalista se había dado porque unos buenos banqueros le habían prestado a los pobres norteamericanos plata, y que los pobres norteamericanos, si aparte de pobres eran negros, como eran negros y pobres, a esos buenos banqueros que le habían prestado la plata para comprarse la casa, no le pagaban la cuota de la hipoteca. Entonces, como no le pagaban la cuota de la hipoteca, colapsó el sistema capitalista, y ellos lo llamaron riesgo moral. Porque como un banquero le iba a prestar a un pobre y encima negro. Y el negro norteamericano pobre se compró una casa por encima de sus posibilidades, algo parecido dijo ahora este idiota, y entonces el tipo, al no pagar la cuota, colapsó el sistema capitalista. Con lo cual, todo lo que habíamos hecho en los 70 éramos unos tarados. Lo único que teníamos que haber hecho era conseguir plata, que se podía conseguir de la misma manera, comprar un banco, darle plata a los pobres no devolvían la hipoteca y colapsaba el sistema y transformábamos el sistema capitalista. Eso, obviamente, que como explicación es una estupidez. Pero yo les digo, porque lo pueden buscar, vean la explicación que daba Telesur, porque acá estamos para discutir y para que no, si no, estamos para... Vean la explicación que daba Telesur, y vean la explicación que daba la CNN en español. Como yo por obvias razones no tengo Cablevisión, sino que tengo DirecTV, estaba una al lado de la otra, con lo cual el zapping era muy fácil. Igual si buscaban Telesur en Cablevisión no la iban a encontrar, porque nos costó bastante tiempo meterla ahí. Pero en DirecTV, que era más razonable, la pusieron enseguida. Entonces yo tenía, y el zapping, y la explicación era lo mismo. Búsquenla, busquen ahí. ¿Cuál es? Busquen los programas de Telesur en aquel momento y van a ver que la explicación es la misma. La presidenta sale a explicar lo que estaba pasando en el mundo, nadie le dio ni cinco de pelota, dijo, miren, pasa en el mundo lo que pasó en Argentina en el 2001, cuando el gerente financiero es más importante que el gerente de producción, que lo que está pasando ahora, esto termina mal. En términos técnicos, cuando el vector especulativo rentístico se impone sobre el vector de producción y trabajo al interior de una economía, eso colapsa. Nosotros lo vivimos, sabíamos lo que iba a pasar, se lo explicamos al mundo, no le importó nada. Ahora, también sabíamos que eso era, como era una crisis financiera, era de profunda, era con mucha profundidad, muy intensa, pero rápida. Entonces nosotros allá por el 2009, la evaluación que hicimos es, producto de la crisis se cae la demanda agregada en el mundo, los gobiernos naturalmente van a pretender no perder empleo, por lo tanto van a seguir con su nivel de producción, se va a acumular stocks de productos en el mundo y las empresas naturalmente van a ir a venderlo a los mercados que todavía tiren. La Argentina era un mercado que tiraba, iban a venir a vender y empezamos, sin que nadie se diera cuenta, una pequeña administración de comercio exterior. 2009, 2010... El 2011 ya fue una administración de comercio exterior bastante más intensa, porque para el 2010 el mundo se había recuperado, ya no se hablaba de la crisis internacional, la economía estaba empezando a crecer, pero los precios no se recuperaban. Y entonces dijimos acá algo está pasando, porque si la explicación de que los precios bajaban
era que había sobrestock, cuando se limpian los stocks, los precios tenían que volver. Entonces, 2009 y 2010 nosotros administramos la cosa pública entendiendo el mundo en una profunda crisis muy intensa, de corta duración, e íbamos a tomar decisiones extraordinarias para momentos extraordinarios. Por ejemplo, nos comimos el superávit fiscal. Nosotros, nuestro gobierno, agarramos el gobierno con la famosa cantinela de los déficits gemelos. Plan de convertibilidad, déficit fiscal, déficit comercial. Nosotros empezamos a explicarle a la sociedad que veníamos a gobernar con superávit gemelos. Los mismos que dicen que bien ahora esto, que tenían el superávit gemelo, en ese momento nos decían que éramos un desastre, que éramos los brotes verdes que se iban a secar, que era el síndrome del gato muerto que se cae y rebota. O sea, los mismos que dicen que de 2003 al 2007 fuimos una economía extraordinaria y que lo fuimos, nos decían 2003, 2004, 2005, que éramos un desastre. Los mismos que están hablando ahora. Pero la realidad es que teníamos superávit gemelos. Entonces, nos lo comimos uno de esos superávit 2009-2010 y tenía su lógica, porque lo que no me ofertaba el sector privado como esquema de crecimiento lo reemplacé con el sector público. De manera extraordinaria hasta que los precios se recuperaran y volviéramos a los superávit gemelos. En el 2010 ese proceso no se da, en el 2011, ya resueltos razonablemente el tema de los stocks, vemos que los precios no crecen y ahí empezamos con un sistema de administración del comercio exterior un poco más picante, que cuando ustedes ven que se empiezan a acumular esos famosos containers en el puerto, y el puerto de Buenos Aires, los puertos empiezan a estar, pero sobre, digamos, la cantidad de containers que uno empieza a ver en los puertos, la verdad que vulnera lo normal. La mercadería no entraba, la mercadería se acumulaba en el puerto, no entraba al mercado, por lo tanto no destruía empleo argentino. Estamos igual que en el combate de obligado. ¿Está bien? Es lo mismo, nada más que al revés. Pero en vez de venderle a los paraguayos, no venden a nosotros, pero el conflicto es el mismo. Si el brigadier había dado combate para proteger el empleo porque le querían comprar a otro, que no entre la mercadería para proteger el empleo argentino tiene su lógica. No entraba la mercadería, no perdíamos empleo, pero sí las divisas salían porque la compra estaba hecha. El empresario ya había comprado, no se la dejábamos despachar a plaza, por lo tanto la zapatilla seguía siendo la nuestra, pero la divisa por esa compra salía. Porque qué culpa tiene el que vendió que alguien la deje o no la deje entrar a plaza. Vos si entró, pagás. Y a eso es el acuerdo. Y si no entró, son los 60, 90, 45 días. El acuerdo que hayas hecho. Y eso es la cantidad de containers que ustedes empiezan a ver en los puertos argentinos. Cuando nosotros vemos que los precios internacionales no se están recuperando, empezamos a estudiar por qué. Porque algo no cerraba en nuestro propio diagnóstico. Para ese momento, ustedes acuérdense, porque ahora contar la historia es fácil, pero acuérdense, primer trimestre del 2009, que había 3 hipótesis que el estado del arte nos decía quién iba a ser el ganador a la salida de la crisis. Estaban los muchachos que decían que ahora el euro venía a reemplazar al dólar como reserva de valor, o sea que llegaba el momento en que finalmente la Comunidad Económica Europea se imponía sobre el dólar porque la crisis se había desatado en la economía norteamericana. Los que decían que había llegado el momento del yuan, a pesar que en ese momento todavía China no tenía ni un solo portaavión, ahora tiene uno. No tenía ni un solo portaavión, decía, pero llegó el momento del yuan. Bueno, y los que decíamos que en algún momento de esta crisis iba a salir el séptimo de caballería y que iba a ganar el que ganaba siempre. La historia demuestra que lo que teníamos esta tercera visión era la correcta. La presidenta tenía que escuchar las 3 campanas y conducir el barco, que somos nosotros, en función de lo que ella pensaba que podía pasar en el mundo. No es joda, eso es la soledad del poder. Clarita, clarita la soledad del poder. Hay 3 líneas dentro del gobierno, todos le ponen la cabeza así y ella tiene que tomar la decisión. Maniobró como podía.
y bastante bien lo hizo en términos internacionales. Íbamos un poquito acá, un poquito allá, por eso tantos viajes, que íbamos a Rusia, que íbamos a China, que íbamos a Estados Unidos, que esto, que aquello. Bueno. Cuando nosotros empezamos a estudiar las causas de por qué los precios internacionales, recuperada la demanda agregada, no subían, nos encontramos con la tercera revolución, y es la revolución energética norteamericana.